Muy buenos días, bienvenidos a esta clase asincrónica del tema cardiopatías congénitas en la infancia. A continuación, a partir de una clase de mi autoría y de compaginación de imágenes y textos buscados y encontrados para armarla, vamos a hablar de este tema que participa de la unidad número 9. Luego de haber entendido la insuficiencia cardíaca en todas sus formas clasificables, así como también su clínica, sus diferentes manifestaciones y tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, en algún momento habíamos dicho que una de las causas que desencadenan insuficiencia cardíaca en la infancia eran las cardiopatías congénitas. Y esta es la clase que se corresponde con hablar con cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas, ¿sí?, empiezan a entenderse como aquellos defectos que se dan en la anatomía cardiovascular, ¿sí?, es decir, en el corazón y sus grandes vasos, tanto aquellos vasos que retornan al corazón como aquellos que egresan del corazón. Es decir, estamos hablando de venas pulmonares, venas cava superior inferior, arteria pulmonar y arteria aorta, ¿sí? Eso en relación a los grandes vasos. Y los defectos anatómicos no solamente son vasculares, sino que también pueden estar en una o varias de las 4 cámaras cardíacas, es decir, aurículas y ventrículos, los tabiques que separan estas cavidades, es decir, el tabique que se interpone entre las aurículas y el tabique que se interpone entre los ventrículos, es decir, tabique interauricular y tabique interventricular, los sistemas valvulares auriculoventriculares o semilunares, ¿sí?, es decir, las válvulas que comunican aurícula con su ventrículo correspondientemente, del lado derecho e izquierdo, y así también de los ventrículos con sus arterias. Entonces, el problema es la anatomía, ¿sí?, que de alguna forma y congénitamente se ven alteradas en el transcurso del periodo embrionario, que está definido como un periodo de organogénesis, ¿sí? Por eso es tan importante cuidar la salud embrionaria para evitar estos problemas, y obviamente el de consolidación fetal, ¿sí? Porque estos problemas o aparecen en el periodo embrionario y se consolidan en el fetal, que estando en la vida intrauterina, la sobrevida de estos embriones y fetos suele ser muy alta. Muchas veces la incompatibilidad futura de, de este órgano y sus grandes vasos es tan comprometedora que puede desencadenar, por ejemplo, alguna forma de aborto espontáneo. Pero la mayoría de las veces no lo genera y son niños que transcurren su vida embriofetal en condiciones de suficiente normalidad, pero el problema está al momento de nacimiento, porque la adecuación respiratoria y cardiovascular que tiene que sobrellevar ese recién nacido se va a ver severamente alterada, no solamente el periodo de adaptación inmediata, sino el mediata también, meses y hasta años de primeros de vida, ¿sí? Entonces, lo que empieza a ser un problema desde la anatomía, lo va a ser desde la fisiología una vez que este niño nace, ¿sí? Bueno, acá tenemos para recordar y no olvidar nuestra anatomía cardiovascular central normal, ¿sí? Por favor, no olvidemos porque a la brevedad esto se va a ver alterado y necesitamos recordar la anatomía normal, ¿sí? En este corazón, entonces tenemos el lado derecho, aurícula y ventrículos derechos, acá la vena cava superior, luego acá la vena cava inferior, ¿sí? Estos son digamos, los agujeritos que permiten la comunicación de estas venas como retorno venoso sistémico a la aurícula derecha, la válvula tricuspidea, ¿sí?, tricúspide, ¿sí?, que tiene 3 valvas, por eso se llama tricúspide, que alcanza el ventrículo derecho, la semilunar o pulmonar, ¿sí?, que avanza por una arteria pulmonar que rápidamente
bifurca en una arteria pulmonar izquierda y una pulmonar derecha, porque tenemos dos parénquimas pulmonares. Del lado de la izquierda tenemos la aurícula izquierda, ¿sí? Donde llegan 4 venas pulmonares, 2 venas pulmonares derecha y 2 venas pulmonares izquierdas, ¿sí? Acá tenemos 2 y estas 2, ¿sí? Que alcanzan ambas 4 la aurícula izquierda, avanza a través de la válvula mitral o bicúspide, también bicúspide porque tiene 2 valvas, alcanza el ventrículo izquierdo, que habíamos dicho que era de los ventrículos más importantes y hasta también la generosidad del miocardio, la válvula aórtica o de la aorta o semilunar aórtica y avanza luego sobre la arteria aorta y acá aparece una de las primeras bifurcaciones que forman el tronco brachiocefálico, carotidio común y subclavio. Entonces recordemos esto que es tan frecuente. Algo que va a ser pertinente remembrar, que hemos aprendido en el espacio de enfermería de la mujer, familia recién nacido, cuando vimos circulación fetal, sabíamos que es propio de la circulación fetal una forma de comunicación fisiológica entre ambas aurículas que se llamaba foramen oval o agujero oval. Eso es normal, no es una cardiopatía congénita, ¿sí? Porque una vez nacido, la diferencia de presiones, ¿sí?, hace que con el correr de los días ese orificio, esa apertura, se cierre, ¿sí?, con el correr de los días. Recuerden, entre las aurículas, el agujero de Bottal o foramen oval, ¿sí? Y luego, entre mi arteria pulmonar, ¿sí?, entre el tronco de la arteria pulmonar, antes que bifurque, y la aorta, antes que bifurque, había una conexión entre ambas arterias, ¿sí?, aorta ascendente y el tronco pulmonar, que se llamaba ductus arterioso, ¿sí?, que era normal y parte de la circulación fetal. Lo importante es recordar que el problema del ductus es cuando se vuelve persistente una vez nacido ese niño, ¿sí? Y el problema de la persistencia lo vamos a ver como una cardiopatía congénita. ¿Por qué es congénito? Porque es propio de la circulación fetal. Es una formación embriofetal. El problema es que se sigue persistente una vez que yo he nacido. Entonces ahí termina por comprometerse como cardiopatía, ¿sí? Muy bien. Cardiopatías más frecuentes. Si tendríamos que armar una especie de top 10, ¿sí?, digamos cuál por frecuencia tenemos más en nuestra población infantil, tenemos primero la comunicación interventricular, CIV, significa comunicación entre ventrículos, ¿sí? Hay un orificio, a veces son membranosos, perimembranosos, musculares. En eso todavía no vamos a entrar porque eso es más para un curso de especialista, pero sí tienen que saber de qué se trata. La comunicación interventricular es una comunicación totalmente patológica entre ambos ventrículos, ¿sí? Luego tenemos la tetralogía de Fallot, ¿sí? El prefijo tetra significa 4, ¿sí? Es decir, tengo 4 problemas. Fallot es el apellido del médico cardiólogo pediatra que lo descubrió. Entonces le puso su nombre. Tetralogía Fallot significa que hay 4 problemas, ¿sí?, en el mismo tejido cardiovascular, ¿sí? No hay uno, hay 4. Los 4 problemas, ahora ya luego los vamos a ver, vamos a ir sabiendo que son una comunicación interventricular de tamaño generoso o muy amplia, es decir, una CIV amplia. Luego tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho, un encabalgamiento aórtico sobre la CIV. Esto ya lo vamos a explicar, Esto ya lo vamos a explicar a la brevedad.
que hacen entonces a esta tetralogía. Entonces tenemos la hipertrofia del ventrículo derecho, por un lado, el encabalgamiento de la aorta, por el otro, una pronunciada comunicación interventricular, ¿sí? Es decir, una comunicación entre ambos ventrículos. Y me está faltando la número 4, que rápidamente la vamos a buscar para recordarla, ¿sí? Y yo no olvidarme, obviamente. La estenosis pulmonar. Esta es lo que me faltaba. La estenosis pulmonar. Muy bien, continuamos entonces. La tercera cardiopatía más frecuente es el ductus arterioso persistente. En la coyuntura de la cardiología pediátrica hablamos de DAP, ductus arterioso persistente. Y la cuarta es la comunicación interauricular, 6A. ¿Sí? Como teníamos la 6B, ahora tenemos la 6A. Luego tenemos la estenosis pulmonar, la transposición de las grandes arterias, estenosis aórtica, coartación aórtica, canal aurículo-ventricular, la atresia tricuspidia más ventrículo único, ¿sí? La número 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de este ranking no las vamos a ver porque son complejas y no nos alcanza el tiempo y están más bien destinadas a cursos especialistas. Pero la 1, 2, 3 y 4 sí y mucho, y es muy importante porque ganan prevalencia epidemiológica. Es lo que más vamos a ver. En relación a la epidemiología, como veníamos hablando, teníamos que 1 de cada 100 nacidos vivos poseen cardiopatías congénitas en Argentina, ¿sí? Que no es poco, es muchísimo. Por eso es un capítulo al cual le prestamos mucha atención en la formación, en la práctica de la enfermería y de las especialidades médicas. Entonces, 1 de cada 100 nacidos vivos poseen cardiopatías congénitas. De todos esos 1 por cada 100, un tercio tienen cardiopatías que se consideran de alto riesgo. Es decir, que el 80% tiene una alta mortalidad espontánea a lo largo de su primer año de vida. Un tercio restante, grado moderado, se mantienen bastante asintomáticos durante la etapa de lactante, esos 2 primeros años de vida, y un tercio restante es de grado leve, puede permanecer asintomático durante mucho tiempo de la vida. El clásico de las formas leves de cardiopatías congénitas es la CIA, comunicación intraauricular, que vemos en los adolescentes o en los adultos. No es que han tenido una cardiopatía que se les generó en la adolescencia, en el adulto. La tenían como la tiene cualquier otro niño congénitamente. Lo que pasa es que se ha puesto sintomática recién cuando aumenta la demanda, por ejemplo, por actividades deportivas de competencia, cuando uno se vuelve adolescente o es adulto, ¿sí? Es una de las cardiopatías del adulto más frecuentes que se detectan. La CIA, que van a escuchar en los capítulos de libros de cardiología de adultos, CIA del adulto, ¿sí? No es que la CIA es del adulto, es congénita, pero se vuelve sintomática en ese momento de la vida. En Argentina tenemos todo un programa nacional de cardiopatías congénitas, ¿sí? Porque, como vemos, al haber prevalencia, hay una clara necesidad de atenderse esa prevalencia. Y en el mundo, vuelvo por acá, el 14 de febrero, ¿sí? Se conmemora y se celebra la necesidad de replantearse persistentemente la necesidad de la formación y mejorar cada vez aún más el tratamiento de las cardiopatías congénitas. ¿Sí? 14 de febrero, Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Muy bien. Sigamos. Etiología de las cardiopatías congénitas. Es decir, bueno, ¿qué desencadena que yo pueda gestar un niño con cardiopatías congénitas? La etiología tenemos multifactorial el 90%, es decir, son muchísimos los factores que pueden participar y hacer que uno tenga una gestación con un producto en gestación con cardiopatía congénita. Pero sí sabemos con claridad que el 8% hace a la herencia, ¿sí?
por cromosomopatías, las trisonomías, ¿sí? Esto, por ejemplo, las trisonomías hacen a los niños con síndrome de Down, ¿sí? Un niño al cual se le diagnostica el síndrome de Down ya desde la gestación tiene altas probabilidades de una cardiopatía congénita. Y de las 10 más ranqueadas, por ejemplo, el canal auriculoventricular, ¿sí? Que es una cardiopatía muy compleja, es de la más propia de los niños con síndrome de Down. Genopatías polimalformativas, ¿sí? Niños que nacen con otras malformaciones y que a su vez tienen cardiopatías congénitas, ¿sí? La agrupación familiar, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica familiar, donde papá o mamá tienen esa cardiopatía, ¿sí? De forma congénita, es muy probable que tu hijo la pueda tener también. Es decir, el riesgo genético se aumenta en relación a tus progenitores y es menor en relación a los hermanos, ¿sí? Muy bien. Y los factores ambientales representan un 2%, ¿sí? Donde el periodo más crítico es el periodo embrionario. Ven que entre la tercera y octava semana de gestación, que es propio el periodo embrionario, es el más afectado, es el más crítico, porque está la organogénesis, ¿sí? Se están formando los órganos y si ahí impacta algún problema, es mucho más fácil tener una cardiopatía congénita que en el periodo fetal. Los factores ambientales, que representan el 2%, las infecciones como la rubiola, los tóxicos, pueden ser fármacos, cocaína, por ejemplo, y las radiaciones, ¿sí? Por eso ustedes persistentemente van a ver que en todos los centros de diagnóstico por imágenes, principalmente en aquellas donde haya radiaciones, ¿sí? Como pueden ser los controles radiológicos convencionales, dice, si usted cree estar embarazada, infórmelo previamente. Muy bien. Clasificación de las cardiopatías congénitas según la clínica, que la clínica tiene mucho que ver con la cianosis o no, y con la vascularización pulmonar, es decir, con cuánta sangre sobrepasa la arteria pulmonar y alcanza al pulmón. Entonces, las cardiopatías congénitas pueden ser acianóticas, desde la clínica, o cianóticas, ¿sí? Es decir, no lo tienen, lo tienen. Actualmente hay algo que explicamos, ¿sí? Que es muy importante. El término acianótico o cianótico, ¿sí? Generalmente son centrales, no solamente uno ve la cianosis periférica, sino que la ve también central. No, la periférica es la que ustedes pueden observar en el lecho unguial, donde la coloración de ese lecho unguial, ¿sí? Lo que está por debajo de la uña, está azulado. En cambio, el compromiso de las mucosas, ¿sí? Labios, ¿sí? Hacia las mucosas, y la conjuntiva del ojo también se pone cianótica, eso hace a una cianosis central. Algo que quería aclarar, antes de olvidarme, se dice que las cardiopatías congénitas, si bien clasifican por clínica en acianóticas y cianóticas, se dice que prevalecen, cianóticas prevalecen de maneras acianóticas. ¿Por qué decimos esto? Porque hay cardiopatías que son prevalentemente, ¿qué significa? Que muchas veces es así, como la CIB, no tienen cianosis. Pero pueden darse situaciones donde una CIB, una CIA, un ductus, que siempre ese niño estaba acianótico, deja de estarlo y aparece la cianosis. No es que la cardiopatía se le cambió, sino que se agravó. Entonces, decimos que la clasificación clínica acianótica y cianótica es por prevalencia, no es algo tajante que separa y que nunca una puede ser otra, ¿sí? Es prevalente. Yo voy a decir que prevalentemente los niños con CIB suelen estar acianóticos, ¿sí? No estoy diciendo que el 100%, digo, suelen, prevalecen estar de esta manera. Lo mismo que las cianóticas, ¿sí? Yo voy a decir que un niño con una tetralogía de Fallot, que es la que vamos a ver nosotros, prevalecen cianóticamente. No significa que en algún momento no estén cianóticos, ¿sí? Y no es que se le curó la tetralogía de Fallot, que si bien va a tener un tratamiento paliativo, clínico, farmacológico y quirúrgico,
paliativo primero y resolutivo después, y después curará en algún momento, antes de todo eso, puede como no haber cianosis. Lo que prevalece es la cianosis, pero si no la está, no hay problema. Seguimos con la clasificación. Luego que hablamos de la clínica, vamos a hablar de la vascularización pulmonar. ¿Qué significa esto? Que yo me posiciono en el ventrículo derecho. Me voy al ventrículo derecho ahora, ¿sí? Entonces yo soy la sangre que está al final de la diástole del ventrículo derecho. Esto ya hemos hablado algo de esto en insuficiencia cardíaca. Ya saben lo que es el volumen de fin de diástole, que lo tenemos en ambos ventrículos. Es esa sangre que está entrando y reposando en el ventrículo derecho o izquierdo a la espera de la sístole. Entonces, ¿qué puede pasar? Hay cardiopatías, ¿sí?, que pueden o bien aumentar el flujo pulmonar, es decir, permitir aumentar el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho y que pase mucha sangre a la arteria pulmonar y a los pulmones, se llama flujo pulmonar aumentado, y se dice que hay un shunt. Shunt es como decir dirección, de izquierda a derecha. Esto después cuando veamos cada cardiopatía lo vamos a entender mejor. Ahora hay que entender la teoría de esto, de clasificación. O puede tener un flujo pulmonar normal o disminuido, ¿sí?, que son las formas obstructivas, ¿sí? Dentro de las formas obstructivas, por ejemplo, están todo lo que nosotros no vamos a ver, que es la estenosis aórtica, la coartación aórtica, ¿sí?, y estenosis valvular pulmonar, que nosotros vamos a tocarlo un poquito cuando veamos tetralogía de Fallot, ¿sí?, donde vamos a terminar de decir, por ejemplo, pero desde la tetralogía de Fallot, que el flujo pulmonar está disminuido porque tiene una estenosis valvular pulmonar, ¿sí? Pero ya vamos a llegar a eso. Sigamos acá, entonces. Acianóticas que prevalecen con acianóticas, puedo tener que el flujo pulmonar entonces esté normal o esté disminuido. Y tenemos estas cardiopatías que son propias de esa clasificación. O puedo tener niños que prevalecen acianóticas, pero el flujo pulmonar se ve aumentado, es decir, hay mucha sangre circulando por las cámaras derechas y alcanzando la arteria pulmonar y la circulación pulmonar en el pulmón. ¿Qué cardiopatías lo permiten en esa clasificación? La comunicación intraventricular, la comunicación interauricular, el ductus arterial o arterioso persistente y canal o fístulas arteriovenosas, ¿sí? Nosotros vamos a ver estas tres: CIB, CIA y ductus arterial persistente o arterioso persistente o DAP, como decimos. Recuerden que acá el shunt o dirección de la sangre es pasar de las cámaras izquierdas a las cámaras derechas, ¿sí? Ahora después con cada cardiopatía lo vamos a entender. Lo importante es que ahora entendamos la clasificación y las palabras, para cuando yo lo explique, sepamos qué estamos diciendo con esas palabras. Estamos armando ahora como el vocabulario técnico de las cardiopatías. Entonces, ya vamos a ver que hay mucha sangre que pasa del lado izquierdo al lado derecho, recordando lo siguiente, que las cámaras y arteria izquierdas son de alta presión, ¿sí? En cambio, las cámaras y arteria del lado derecho son de baja presión. Doy un ejemplo. La arteria aorta en un adulto tiene una presión arterial típica, voy a decir un número típico, 120/70 mililitros de mercurio. En cambio, si yo monitorizo la presión de la arteria pulmonar, voy a tener 30 de sistólica /15 de diastólica de presión de arteria pulmonar. Por eso van a escuchar que se dice que el territorio de cámaras y vascular izquierdo es de alta presión y el derecho es de baja presión. Esto es cuando yo ya nací, porque cuando era un feto estas presiones estaban invertidas, ¿sí? Porque el pulmón estaba colapsado de líquidos y solamente necesitaba muy poquito gasto cardíaco para sobrellevar su crecimiento, porque además la hematosis no la hace el pulmón en el feto,
lo hace la placenta. Entonces, cuando yo nací, estas presiones se invierten, las cámaras izquierdas y sus vasos izquierdos aumentan en presión y las derechas lo bajan estrepitosamente. Por eso, cuando yo vaya ahora a ver una CV, una CIA y un ducto arterioso, la sangre que se maneja a alta presión por el lado izquierdo, cuando ve una puertita, una ventana hacia el lado de la derecha, que ofrece poca resistencia porque son espacios de baja presión, la sangre, ¿qué hace? Y pasa de donde hay mucha presión a donde hay poquita. Por eso aumenta el flujo pulmonar, ¿sí? Por eso después vamos a ver que, por ejemplo, una aurícula derecha, si tiene una CIA, se dilata, porque la aurícula izquierda, que maneja mucha presión, cuando entra la sangre que retorna por las venas pulmonares, ¿qué hace esa sangre? Sí, se va al ventrículo izquierdo, pero mucha de esa sangre ve la CIA y se toma el desvío porque la aurícula derecha tiene bajita presión. Entonces se deja llenar y así va al ventrículo izquierdo y así va a la arteria pulmonar. Entonces ahí está el concepto de shunt de izquierda a derecha, es decir, la sangre pasa de las cámaras izquierdas a las cámaras derechas, porque hay de alta a baja presión. Y el resultado es que aumenta el caudal de sangre que circula por la arteria pulmonar y todo lo que aumente el flujo pulmonar, tarde o temprano, va a desencadenar una respuesta pulmonar, que es la de tenerse hipertensión pulmonar, ¿sí? La hipertensión pulmonar es todo un problema, no solamente en la infancia, sino en el adulto. El problema en la infancia es que la hipertensión pulmonar, si va agravando, llega a un momento donde las comunicaciones vasculares o de cámara no se pueden resolver de la manera más simple, sino que hay que buscar formas muy complejas, y hay niños que llegan con tal cantidad de hipertensión pulmonar grave donde ya ese corazón no puede cerrarse, no puede corregirse y hasta el pulmón se ha visto afectado y necesita un trasplante cardiopulmonar. Es decir, cardiopatías que eran bastante inocentes de haber sido diagnosticadas y tratadas con la anticipación que se necesitó, si se perdió ese tiempo valioso entre el diagnóstico y el tratamiento, el niño, en vez de requerir una cirugía bastante simple en cardiovascular, decimos, del cierre de una CIA o una CIB, ahora necesita un trasplante cardiopulmonar. Pasando a las cardiopatías cianóticas, ¿sí? Para poder explicar la prevalencia de la cianosis, habíamos dicho que tenemos aquellas que disminuyen el flujo pulmonar o bien lo aumentan, ¿sí? Entonces, fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? Se prevalece cianótico, pero tengo por un lado un flujo pulmonar que va en aumento, ¿sí? Como pasaba acá. Y por otro lado un flujo pulmonar que va en disminución, es decir, pasa poca sangre y alcanza el pulmón, ¿sí? Hay una hipoperfusión pulmonar. La que vamos a ver nosotros es la tetralogía de Fallot, porque habíamos dicho que, y ya lo vamos a ver, que había una atresia pulmonar, ¿sí? Entonces, esa atresia pulmonar impide que la sangre quiera pasar al pulmón y esa sangre que no llega al pulmón, el pulmón se ve hipoperfundido y después desencadena un montón de otros problemas que ya vamos a ver. Pero lo importante es entender entonces que las cardiopatías congénitas, cuando son prevalentemente cianóticas, pueden tener un flujo pulmonar disminuido, es decir, que la sangre le cuesta llegar al territorio pulmonar. Nos vamos a ver a la tetralogía de Fallot como estrella. Y también hay otras que lo aumentan, como pasaba recién con la CIB, la CIA y el DAP. Y las cardiopatías cianosantes, que prevalecen cianóticas y que aumentan el flujo pulmonar, tenemos el tronco arterioso, el ventrículo único, la transposición de grandes arterias o un drenaje venoso pulmonar anómalo. Estos no vamos a ver nada de esto porque ya les dije, son muy complejos y es para un curso especialista. Así que de alguna manera, de las malas de las películas, vamos a ver la tetralogía de Fallot con flujo pulmonar disminuido, cianosante, y de las acianosantes,
con flujo pulmonar aumentado, vamos a ver la 6A, 6B y el ductus arterioso persistente. Así que es muy importante esta clasificación, entender la clínica, que es fácil, pero también entender qué pasa con los flujos pulmonares, que eso lo vamos a ver muy bien ahora a partir de que veamos cada una de estas cardiopatías que decíamos que prevalecen y es importante conocer. Hasta aquí la primera parte de cardiopatías congénitas.